Hola, buenas, soy Iván Campos y bienvenidos. Y hoy contamos con la presencia de Iván Zapico. Hola, Iván, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad. Hacía tiempo que no hablaba con vosotros y tenía ganas, hombre, para hablar un poco de las temáticas que nos gustan, ¿no? Sí, En sí. este caso del deporte, ¿no? Sí, Iván Zapico está aquí porque ha hecho muchas cosas a nivel físico, pero vamos a empezar con la Maori Race. Diría, es una carrera de obstáculos. Es una carrera de obstáculos que no es una Spartan, pero básicamente porque no tiene el nombre de Spartan. Spartan es una carrera que ya es ultra conocida a nivel internacional, que hay un circuito en ella, que hay gente que recorre todos los países del mundo para recorrer esas carreras y tener unas subvenciones, y tiene una marca detrás muy importante que es Reebok. En cambio, a Maori no es tan importante. Se asemeja a otras como la Farinato o otras que la Legendary o otras que son carreras de obstáculos. O sea, tú corres de 8, por ejemplo, de 8 la inferior, la más pequeña de 5 kilómetros, la mediana ponle de 8 y la más grande de 15. Y son carreras que tienes obstáculos, como en el ejército, como en las películas de ejército que ven, por ejemplo, el barro y tienen que subir cuerdas o saltar murallas, muros. Básicamente es eso, o sea, son carreras más divertidas donde la gente, pues bueno, no es simplemente correr, y suelen ser en terrenos pues más montañosos, aunque por ejemplo hay otras que las hacen por la ciudad, entonces también hay obstáculos. Pero las de la montaña son más divertidas porque te distraes con el paisaje, el ritmo cardíaco se acelera, disminuye, no es como correr en la carretera, que más o menos es un ritmo cardíaco estándar, ¿no? No subes mucho las Pues pulsaciones. sí, yo sé lo que es correr 7 kilómetros de obstáculos en la montaña. Me lo pasé muy bien. No, pero Pero seguramente te gustó. me lo pasé, tío. Más de... Seguramente, o sea, a mí me pasó con la Spartan. De hecho, creo que ahora la volvería a hacer y haría mucho mejor tiempo. No, no por nada, digo, porque pequé de novato. O sea, tú cuando pecas de novato, pues te pasa lo que te pasa. Entonces, son carreras que sufren mucho, pero que también depende de... O sea, por ejemplo, en la Spartan, pues hay una Spartan que te puedes... vas a correr, por ejemplo, en Madrid, que no vas a pasar tanto calor como la que corrí yo, que corrí a 30 y pico grados en pleno junio en Barcelona, en la montaña, y te deshidratabas. Y, por ejemplo, los puestos de avituallamiento estaban muy mal ubicados. O sea, tú no puedes meter un puesto de avituallamiento donde solo haya zumo de naranja de bote de mierda, y que no te entre, o sea, a mí me pasó que yo, Tengo que decir que en el último puesto de avituallamiento que me encontré yo me dieron aminoácidos. a mí me dieron, yo soy alérgico a los frutos secos, ¿no? Por desgracia, entonces, por ejemplo, en un punto no pude comer nada porque eran barritas de frutos secos, entonces me quedé sin comer. Pero igualmente no me entraba nada porque estaba sequísimo, o sea, No, no, del calor y todo. cuando llevas 3/4 partes, el líquido no te entra en la boca. Bien, bien. Pero antes de seguir, tengo que decir que a ti te falta una carrera, que es la última, ¿la ves? Te falta la Grenoble. Sí, a ver, básicamente no la hago por una cosa, porque son tan caras que no me merece la pena. O sea, no, No me pareció caro, ¿eh? Ahora en retrospectiva. joder, a mí me costó la Super 76 euros, para mí es carísimo, para una carrera. Yo ese dinero no me lo... A ver, una cosa, porque yo quedé con gente del gimnasio y nos pusimos un reto, pero yo ahora mismo no hay gente que vaya a hacer una BIST, que se proponga, diga, vamos a hacer una BIST, no, porque a la gente no se gasta ese dinero. Ahora, y yo, por ejemplo, un maratón no voy a correr en mi vida porque creo que es algo muy lesivo y que para mi estructura física me tendría que adaptar mi cuerpo mucho a lo que es un maratón. Entonces, como yo tiro más de gimnasio, de fuerza, tal, podría hacerlo. A ver, el problema es, yo sufro mucho por el taekwondo y bueno, yo creo que era por el taekwondo, sufro mucho las rodillas cuando corro. Entonces, tú en una maratón tienes que tener muy buena técnica al correr, o una técnica más o menos decente. Si tú corres y tienes una mala técnica, lo que haces es que cuando lleves de 10 a 15 kilómetros, pues a lo mejor los 14, 15 puedes ir bien, pero a partir de 15, como corres en asfalto, notas una sobrecarga
que si tuvieras una buena técnica no lo notarías. Yo lo noto mucho. Entonces, yo, por ejemplo, como mucho haría una media maratón. Mi carrera como atleta ya se tiene que ir minimizando. Pues a mí me queda un maratón, que lo voy a hacer. Lo que pasa es que, claro, no va a ser mi mejor carrera, ya te lo digo. Pero bueno, antes de seguir, ¿cómo llegas a la Maori? ¿Cómo te presentaban en esa carrera? Es decir, ¿cómo llegó a ti esa carrera? Pues los mismos del gimnasio que hicimos la Esparta, pues hay uno que hace CrossFit y tal y le gusta y me propuso esa y la Farinato. La Farinato al final no pude por incompetencia con el horario, tenía que trabajar y tenía que hacer más cosas, pero esta, la Maori, sí que la hice y la verdad que, bueno, bien, me gustó. Esta sí que fue un paseo, porque no es tan exigente como la Spartan. ¿Qué pruebas te encontraste en la Maori? Similar a la Spartan, por ejemplo, las Monkey Bars, que son las barras estas, las de colgarte y tal, pero, por ejemplo, esas barras estaban al final y no eran, por ejemplo, no eran tan resbaladizas, era mucho más fácil porque era como típico de gimnasio. En cambio, por ejemplo, en la Spartan, como venías de barro, la peña tenía las manos resbaladizas. Entonces, yo la pasé bien, pero uno de mis gimnasios, de hecho, el monitor de mi gimnasio se resbaló y el tío aguanta más que yo y todo. Pero, claro, y encima caerte ahí, porque encima era como un foso y era un rollo porque te mojabas entero y eso era lo malo. Entonces, por ejemplo, en la Spartan eran como triangulitos, como barras de anillas, eran triangulitos y había como, ponle, pues, 30 metros. Entonces tú tenías que ir, pues la peña, la gente no las pasaba y tenías que hacer burpees. Yo las pasé, pero de milagro, no sé cómo las pasé, porque dije, yo lo único que no pasé de la Spartan fue la jabalina, pero es que eso no pasa a nadie. Cuando tiras con una jabalina real, no se parece en nada a lo que te den ahí. Y a mí me pasó que no me di cuenta y tenía el cable. Hice así y como que se me cayó y me dice el tío, no puedes hacerlo más. Yo dije, sí, hombre, no. Me he pagado lo que he pagado como para que no me dejes. Y la fallé. Y me hice los burpees. Le dije, no voy a hacer los burpees, es imposible. Yo como practico la jabalina en el gimnasio. Eso no puedes practicarlo. Ya. O sea, que las pruebas que te encontraste no fueron tan duras, te fueron más fáciles y encima el terreno te fue cómodo. Bueno, el terreno no tanto, pero el terreno mucha parte fue en ciudad. Lo que pasa es que, empiezas por la ciudad y luego ya te va como al recorrido a la montaña y luego vuelves a ciudad. Sí. Es una carrera que la disfrutas, La Spartan yo no la disfruté, yo sufrí. Entonces, si hiciera la Beast, sufriría pues el doble. Entonces, creo que me tengo que preparar mucho para una Beast. O hacerla, por ejemplo, en invierno. Creo que aquí se tiene que hacer en Andorra y en Madrid. No, los tres sitios donde se pueden hacer, creo que es Andorra, Madrid y Euskadi. Ahora van a hacer Mallorca, Barcelona, que casi es en Girona, porque está súper lejos. Claro. Barcelona, Andorra, que bueno, no es España. Valencia, el circuito El circuito de Chester es un circuito especial porque es el único circuito en el que empiezas en asfalto, empalmas con montaña, te subes la puta montaña, bajas la puta montaña y llegas al asfalto otra vez. Claro. Te lo digo porque me lo he hecho. Sí. Y luego ahora han hecho uno en el estadio del Atlético de Madrid, que supongo que estará guapo porque será más en plan supervivencia urbana y todo eso. Eso mola. El mismo entrenamiento, porque tú has variado tu entrenamiento o has hecho el mismo entrenamiento que hiciste para la carrera espartana. Para la Spartan yo creo que hice un entrenamiento bien, pero tendría que haber entrenado más. Bueno, aparte que, por ejemplo, en las pruebas de fuerza fui sobrado. Fui muy bien en las pruebas de fuerza. Todo lo que es el peso, una que te tienes que ir tumbado y hacer una balanza y hacer que subiera un peso y tú desde abajo, pues, tirar. Eso muy bien. Por ejemplo, arrastrar el peso que a la gente le costaba, yo podía súper bien subir una cuesta, a lo mejor era 1 kilómetro, subiendo con una piedra y tal. Eso a mí se me dio bien. Lo que pasa es que el tema de correr, claro, te tienes que habituar a correr en ese terreno. Yo, por ejemplo, cuando hice hace 2 años, ahora cuando se hiciera, la Spartan hace 2 años, si hiciera ahora, pues a lo mejor estaría más habituado. Entonces, ¿tu entrenamiento es mejor ahora que hace 2 años? Depende de lo que enfoques. Para una Spartan, para mí, lo que pasa es que por tema de presupuesto y tal, yo no lo hago. Pero lo mejor es hacer CrossFit.
porque englobas resistencia, fuerza, carrera, todo. O sea, un WOD, lo que pasa es que yo en mi gimnasio puedo hacer WODs. Lo que pasa es que si lo haces tú solo, no es lo mismo que si lo haces con un par de compañeros o 3 compañeros que más o menos te animas. Entonces, como mi entrenamiento actual, como es para una posición, sí que englobo la carrera y de hecho tengo que enfatizar mucho más en la carrera que en el gimnasio. Sí. Porque yo en las dominadas voy bastante sobrado, entonces, pero voy sobrado porque tengo un bagaje de fuerza, de hacer espalda, hacer fuerza. Sí, porque Yo, por ejemplo, hace 2 años, cuando tú estás haciendo la Esparta, tu entrenamiento marcial prácticamente era poco, o sea, no estabas... bueno, tú hace 2 años aún no estabas... No, llevaba en el gimnasio llevaría un año. Creo que sí, llegué bien, de hecho, lo que pasa es que era mucho más flaco, tenía mucha menos masa muscular y no lo enfoqué bien. Lo que sí hacía 2 veces por semana un WOD que me ponía el entrenador, que ese WOD, al final, cuando acabé, por ejemplo, me ponía el WOD y me decía, hazlo en 50 minutos. Entonces se lo acababa en 35 y me subía el nivel, cada vez me subía más el nivel. Y muy bien. Y de hecho aquí, este clima, donde digo yo, como está al lado, o sea, tenemos montaña y playa. La playa a 10 minutos y la montaña a 20, o sea, caminando la tengo a 20 minutos, Sí. porque es todo subir. Y hace mucha humedad. Entonces, aquí entrenar en verano consigues una resistencia muy importante, porque, claro, con el calor te ahogas más y cuando te vas acostumbrando, tú vas a correr a un clima más seco y aguantas más. Aparte del trabajo de pesas, aunque lo focalices en circuitos y en CrossFit, tú has retomado un trabajo marcial también, ¿no? Bueno, actualmente no. En esa época seguía haciendo, pero actualmente no, porque no tengo tiempo y al final es eso. Tienes que priorizar y yo como estoy haciendo ahora el entrenamiento para las oposiciones, no hago artes marciales que me gustaría hacer. Al final tienes que priorizar y decir, pues ¿qué voy a hacer? Entrenar 2 veces por semana taekwondo, que en mi gimnasio tengo saco, tengo un peña que le gusta hacer boxeo, yo tengo las manoplas de Muay Thai, tengo el pantalón de Muay Thai, al final podría hacerlo. Pero como las artes marciales siempre tienes que tener a varios compañeros, porque si no al final no tiene gracia, y con un novato que no se va a pegar o se va a entregar bien, no entreno. No, es que es verdad, o sea, las artes marciales, cuando tienes que enseñar a una persona es muy molesto, ¿por qué? Porque hasta que no encuentre el punto, y de esto le cuesta mucho a la gente entrenar en un arte marcial seriamente, ¿no? No, y aparte Hacer tienen hábitos, no tienen, claro. o tienen malos hábitos o tienen vicios y eso cuesta tiempo de corregir. Vale, vale, pues entonces tú llegaste a la Maori en una condición física muy superior a la de hace 2 años, el circuito Sí. te fue cómodo, o sea, estabas mejor adaptado a lo que te encontraste. Bueno, sí, yo creo que es una carrera que es para disfrutarla, pero también mi condición física era superior, mi masa muscular era superior. Eso es como todo, o sea, yo creo que es, por ejemplo, en octubre, que para mí siempre es mi punto del año que mejor físico tengo. ¿Por qué? Porque vengo de la oposición, vengo de que ya llevo un rodaje corriendo, porque yo, por ejemplo, en enero considero que es el punto que peor tengo físicamente porque yo hago un volumen y una definición. Y como volumen, yo como mucho para ganar masa muscular. Y eso implica que para ganar masa muscular no puedes correr. ¿Por qué? Porque el correr te demanda un gasto calórico muy elevado. Entonces, si quieres ganar masa muscular, tienes que comer es como, yo lo comparo con los animales. ¿Tú conoces a Michael J. White? Es un actor, pero que aparte de ser actor, pues es karateca. Y es karateca pues en 4 estilos de karate y en taekwondo. Y es levantador de pesas. Y no es delgadito y tiene una velocidad de explosión envidiable, ¿sabes? A lo mejor comerá, mira, el taekwondo, yo me acuerdo cuando entrenaba, que por sesión, yo entrenaba 2 veces por semana. Pues yo entrenaba 5 días a la semana. Por sesión, bueno, depende de la época, si vas a competir, entrenas más, si no vas a competir, entrenas menos, pero al final, si entrenas bien una sesión, no requiere de entrenar 4 días o 5 días. Bueno, al final yo creo que eso depende de cómo entrenes, es como el gimnasio.
y yo por sesión consumía de 1000 a 1500 calorías. Eso es casi el consumo de una persona, bueno, el requerimiento calórico de, por ejemplo, una mujer en un día entero. Pues yo lo consumía en 2 horas. Sí. Ponle que una persona de eso entrene, pesas y tal, tiene que consumir 5.000 o 6.000 calorías. 5.000 calorías de comida, tú sabes, como le dicen. bueno, ten en cuenta Es que una locura, es una locura. el deportista profesional come 8 veces al día. Bueno, sí, pero lo que come es comida muy limpia y pregúntale cuánto dinero se gasta en comida. Una pasta, ya te digo. Claro. Yo me he dejado Yo no me puedo gastar, por ejemplo, el otro día vi, no del Phelps, de un competidor de las Olimpiadas, pero Olimpiadas de creo que eran de 18, 19, no en las Olimpiadas, le llaman Olimpiadas, pero no son Olimpiadas, los americanos le llaman así. Un chaval que está en una universidad y vive por y para la natación. Pues el tío se hace un entrenamiento a las 6 de la mañana, otro entrenamiento a las 10, luego va al gimnasio tal. Este chaval tiene que consumir salmón, huevos, no sé qué. Eso es un dineral. Claro, esas personas tienen becas. Un competidor o sea, al final no te puedes hinchar a 5.000 calorías en arroz, no, porque acabas como un globo. Lo sé, créeme, soy consciente de ello. De hecho... Y en verdura menos, porque la verdura es muy saciante y tiene pocas calorías. Solamente, te voy a decir una cosa, cuando yo entrenaba en serio, me dejaba, y yo era de los que menos dinero se dejaban, solamente en complementos alimenticios, me dejaba casi 300 euros al mes. En comida no quiero ni pensar lo que me... Yo los suplementos, yo los tengo, pero utilizo 3 y son los que yo siempre utilizo porque creo que es... No, pero ten en cuenta que yo estaba tomando lo mínimo de lo mínimo. Y me dejaba una pasta. Imagínate los ultraprofesionales. Por poner un ejemplo, conocí a un hombre ya mayor que me dice que cuando va a competición se gastaba solamente en comida al mes unos 1.300 euros. Imagínate bueno, lo que tiene que puede ser. Para que es cierto que cuanto más te aproximas a la competición, menos comes. ¿Por qué? Porque tienes que estar más fino. O sea, yo en la oposición, tú me ves ahora, me ves, por ejemplo, el año pasado me pasó lo mismo. El año pasado, el día antes de la oposición, del examen físico, fue el peso más bajo que he llegado en mi vida. Mido 1,90 y en enero pesa 90 kilos. Tú mides 1,80 y supongo que pesarías 79,5, porque no podías pesar menos. ¿Me equivoco? No. ¿El día de la prueba? Sí. 63. ¿Cómo pudiste perder tanto peso, tío, sin caer enfermo? No, fui poco a poco, pero entrenando. Pero esto sería, el cuerpo se habitúa a un deporte. Entonces tú lo que tienes que hacer es que tu cuerpo se transforme de un deporte a otro. Es decir, si tú solo haces pesas, no pretendas en un mes habituar tu cuerpo a hacer series de 500, porque no vas a poder. Pero si tú te tiras 3 meses bajando la alimentación, haciéndolo muy limpio, y porque bajo mi punto de vista es más importante la alimentación, y yo llevo más o menos 4 años así con el gimnasio, más o menos 3 y medio, 4, y yo creo que la clave del gimnasio es la alimentación. Sí. Porque yo he tenido épocas que he comido no limpio, o sea, más o menos cuando hago volumen y tal, que como así, que digo, salgo a cenar fuera, no sé qué, al fin. Y los resultados, a lo mejor puedes tirar un poco más, pero porque comes más. Pero físicamente estás peor. Cuando comes muy limpio y muy bien, limpio para el público, se lo digo porque estoy utilizando terminología, a lo mejor no lo entiendo. Limpio es, por ejemplo, arroz blanco, pollo a la plancha, merluza a la plancha, pavo, salmón, huevos, no ultraprocesados, es decir, sí. No un bizcocho, no un... No industriales, vamos. Así es. Claro. Sí, bueno. O sea, al final, comer súper limpio. Sí, mira, lo que el 80% es nutrición. El otro 10% es el trabajo de entrenamiento y el otro 10% es dormir en un régimen de sueño específico para que el cuerpo se regenere y suelte el... Es cierto una cosa, que depende del deporte, tu cuerpo se moldea. Es decir,
Yo, por ejemplo, cuando hacía taekwondo, el tronco era, o sea, era un palo, pero soy de piernas grandes. ¿Por qué? Por el taekwondo. Sí, la parte inferior la tengo mucho más grande y ahora como voy al gimnasio, pues he regulado un poco y ya tengo el torso más grande, los brazos, pero antes no tenía... Tú tienes que ganar volumen. Lo que no puede ser es que tú, por el trabajo y lo que vas a hacer, seas un angelito. Porque si soplan te caes. Tú tienes que poder responder físicamente a una situación determinada. Ya sea subir una pared porque te tienes que salir o porque tienes que parar a alguien. Es así de simple. Y sorprendentemente el taekwondo es lo que tú dices. Yo cuando practicaba era un figurín, o sea, súper delgado. No es voluminoso, claro. Estamos hablando imagínate, meterte 4 horas de explosión de lunes a viernes. O sea, gordo no vas a estar, ya te lo digo yo. No. Bien. No, yo, por ejemplo, yo en esa época, yo comía, o sea, no hacía dieta. Bueno, también, o sea, con 18, 19 años... Estabas en plena expansión. Claro, no haces dieta, ¿no? Pero yo empecé a comer limpio a partir de 20, 21, que ya dices, bueno, pero con esos años yo cenaba cada día una pizza o macarrones y no engordaba, pero porque es imposible que engordaras por lo que quemabas. Claro. Ahora yo, por ejemplo, ceno cada día una pizza y me pongo como una bola, pero porque, claro, porque a lo mejor... yo trabajo más con el ordenador. Antes no, antes tenía que moverme más. Ahora yo trabajo con el ordenador y ahora voy a entrenar, pero es diferente. O sea, que depende todo el requerimiento calórico. Si tú eres una persona que, por ejemplo, un ejemplo de un conocido mío, es cartero. Pues parece una tontería, pero es una persona que está andando todo el rato, porque tiene que moverse por su 6 horas diarias de lunes a viernes caminando, fíjate. Claro, pues entonces el tío ese se tiene que hinchar a comer si quiere ganar masa muscular. Es así. Entonces, antes de pasar al siguiente paso, tenemos que dejar claro una cosa. La Maori no te supuso un esfuerzo grande. ¿Eso es sí o no? Es una carrera hecha para que la gente disfrute. Vale. No es inferior a... O sea, yo lo que me quedaría es con que es una carrera que está hecha para que la gente vaya y se lo pase bien. Vale. O sea, con una exigencia que si tú quieres hacerlo en un tiempo tienes que darte caña y tal. O sea, eso es como la Spartan, es lo que te decía antes, antes de empezar el vídeo. Hay gente en la Spartan que va todo trapo y hay gente que se lo toma más lento. Y obviamente yo depende yo a una carrera voy a hacer un tiempo que me gusta, o sea, un tiempo, o sea, yo no voy a correr 5 kilómetros en 2 horas, no. Yo si voy a hacer 10 kilómetros, pues me lo hago en menos de 1 hora. En menos de 1 hora mínimo. Porque tengo que hacer menos de 1 hora, son 10 kilómetros, pero porque yo me exijo. Hay gente que ¿Tomaste el tiempo de la carrera? De la Spartan, porque la Spartan eran 18 kilómetros. Sí. La Spartan hicimos 2 horas. 2 horas 10, 2 horas... Pero es que yo, por ejemplo, en asfalto, yo no he probado 18. Que, por cierto, la Spartan ha sido el máximo recorrido que he hecho. Nunca he hecho 18 kilómetros. Pero este verano yo hacía 14, 15, por ahí. No he llegado a 18 porque ya me desgastaba mucho las rodillas. Entonces decía, ¿para qué correr 3 kilómetros más si ya estoy cansado? Ya no. Yo, por ejemplo, 15 kilómetros lo podía hacer en 1 hora y 20, 1 hora y cuarto, por ahí. Depende del día si estaba mejor. El castigo de las rodillas también lo noto, ¿no? Sí, hombre, claro, eso sí, y yo lo noto mucho. Por eso muchos corredores, si te fijas, van con rodilleras, los de trail van con unos, sí, con unas michetas que llamo que son unos calcetines que te apretan y te comprimen para que la sangre circule mejor y entonces no tenga garrotes. Una vez ha quedado claro esto, más que nada porque a raíz de esto tú has descubierto una nueva modalidad de deporte que es de trabajo de montaña y que te ha convencido bastante. El trail running básicamente es correr en la montaña, correr en todo aquello que sea un... Sí, es en la montaña, porque hay gente que también lo intenta en la playa, pero bueno, son condiciones más altas. Tengo que reconocer, porque tú también te has enfrentado a la arena de playa para recorrerla, que no es cómodo, pero lo que jode más es la nieve. No es cómodo. Y de hecho es jodida, porque la arena de playa te hundes, tienes que hacer más fuerza y tal, pero ganas mucha potencia en las piernas. Bueno, ¿y cómo descubriste esta modalidad de caminar por la nieve? Bueno, de hacer, ¿cómo llamarlo? Bueno, el trail running
consiste en correr, pero no es, o sea, depende del corredor. Lo que pasa es que no es como una maratón o como de esto, una carrera que tú estás continuamente corriendo, no, porque tú estás en una montaña. Tú cuando tienes que subir un desnivel bastante importante no vas a correr, porque primero, si tú intentas hacer una subida corriendo, cuando lleves 3 kilómetros, te vas a acordar de esa subida y vas a decir, ¿por qué he corrido? Tienes que regular mucho. Entonces, por ejemplo, las bajadas, saber bajar bien, corriendo, saber controlar bien. Las subidas, pues a un trote, no a sprint. Luego, en sendero, pues ir a un ritmo bastante elevado, al 80-90%. Luego, controlar la altura. O sea, si tú depende, por ejemplo, un colega que va a correr a Montseny y luego también ha ido a Andorra y tal, cuando corre, él depende, si por ejemplo, cuando ahora en la época de nieve y tal, él regula mucho, porque tú en una cierta altura tú no puedes ir a un 80-90% de tus posibilidades, porque te puede dar un mareo y estás solo en medio de la montaña. Y como te dé un mareo y te caigas, ¿no te ha pasado eso de que estás corriendo o estás entrenando y se te nubla todo? ¿Te pasa eso? Lo que comúnmente además es una pájara. Sí, un blancazo. A 1500 metros, ¿qué haces? Te mareas, te caes y te das con una piedra. Entonces, tienes que regular mucho. Por ejemplo, para el trail hay mucha gente que se compra un detector GPS que lo que hace es que te controlan por dónde estás circulando y, por ejemplo, en las carreras más importantes lo llevan. Entonces, saber dónde están los participantes, en qué ruta y tal. Y hay carreras muy guapas y muy interesantes. Lo que pasa es que la gente que va ahí está muy preparada, porque hay gente que va, que le gusta, pero que son novatos, que son así que eso que entrenan, pero no al nivel ya de un nivel alto, y tienen que abandonar. Claro. Pero esta nueva aventura que has empezado, ¿te ves como algo divertido o simplemente quieres hacer alguna competición de este tipo? Al final es todo mejorar tu potencial, el rendimiento bueno, probar nuevas cosas. O sea, es como todo. O sea, yo, sinceramente, no me gusta correr, pero el trail running no me gusta correr, pero el trail running, yo creo que correr, lo único bueno que tiene es que en el periodo de tiempo que. No el trail running, el trail running, luego creo que tienen cosas muy buenas. Pero correr como vamos a correr a la playa, por el paso de la playa o tal, o los que hacen maratones, lo que logra hacerte este deporte es evadirte de la realidad durante X tiempo. ¿Por qué? Porque tu mente, o sea, tú te pones música. Yo ahí depende qué fases, pero por ejemplo, cuando intento llegar muy lejos, que llegar con bastante fondo y tal, me pongo podcast. Y lo que hago es que mi mente se vada de que estoy corriendo y quiero escuchar lo que me están explicando en el podcast. De misterio o de lo que sea. De coaching y tal. Entonces, tu mente interioriza mucho más lo que estás escuchando, pero tú realmente no te estás enterando. O sea, llega un momento que se te olvida que estás escuchando el podcast, pero tu mente está absorbiendo todo. Y tú estás como en un focus, como le dicen en inglés. Tú estás focus, una visión de túnel y estás ahí luchando contra tu cansancio, pero tú dices, yo puedo más, tal. El trail running, lo bueno que tiene, aparte de que yo lo recomiendo hacerlo sin música, porque estás en la montaña y normalmente si vas solo, lo mejor es escuchar tu entorno y tal y te vades un poco la ciudad, es diferente porque tú vas viendo un paisaje, no es lo mismo que correr en el paseo marítimo, que al final yo ya me lo sé de memoria, ya lo tengo como si fuera el trabajo, pues al final, pero el trail running mola más porque es más divertido, es más ameno, es bastante cansado. Veo que te llena y que creo que físicamente te puede dar lo que necesitas para las pruebas que tienes que. Bueno, yo recomiendo a algunos youtubers, yo empecé con uno que me gusta mucho, que bueno, seguramente tú lo conozcas, que es el Valentí San Juan, que Sí, es un motivador de la hostia y es una persona que es lo que decía él. O sea, al final el deporte y también la bici, que yo la bici por temas de que es muy caro, las bicis que utilizan para montañas son muy caras, entonces al final por eso no lo hago, pero también me llama.
son carreras... Yo, por ejemplo, una Titan Desert me encantaría hacerla. Me encantaría hacerla. Con la bici, con la bici, me encantaría. Lo que pasa es que no tengo la bici y son carreras que son muy caras y entonces tienes que prepararte muy bien y ya no la preparación, No, no sino es que sean caras, porque ten en cuenta que los que van ahí no van por dinero. sí, bueno, El que hay ahí es las condiciones de la carrera y las condiciones físicas. Sí, no, por ejemplo, el maratón de sables también debe estar muy guapo, pero claro, eso ya es otra cosa. Y luego hay una carrera que Valentín San Juan preguntó hace 2 años que qué carreras le podíamos proponer para que hiciera durante, creo que era el 2018 o 2017. Yo le propuse una que en Netflix está el documental, se llama Barclay. Es una carrera que es la hostia. Y solo han superado 5 personas. Es una carrera que tú no, o sea, acceden a que tú realices la carrera por invitación. Es decir, tú te inscribes e de esos 50.000 invitan a 10. Y no te invitan bueno, al final te invitan porque si eres bueno corriendo y tal, pero no es exclusiva de buenos corredores. Esto es básicamente survival y no sabes el recorrido de la carrera. Vamos, una carrera extrema con un recorrido no preestablecido que es una sorpresa. Lo van modificando cada año y tú tienes que encontrar como pergamino, ¿no? Entonces, es un día entero corriendo. ¿Te gustaría hacer esa carrera a ti, no? No, porque no estoy preparado, pero claro, si hay gente que ahí al final estas carreras no va de físico, sí que tienes que estar muy bien preparado, pero lo que importa es la cabeza, o sea, yo lo comparo con las fuerzas especiales. Las fuerzas especiales no son los que mejor físicamente, o sea, los que mejor físicamente preparados están. Sí, obviamente, son Rambos y están muy bien preparados, pero son los que tienen una cabeza más fría y pueden aguantar situaciones muy complicadas. Los geo se presentan gente que físicamente son bestias, pero aprueban los que tienen la cabeza más cuadrada, están más preparados para situaciones límite. Entonces, todas las unidades especiales, los mejores son los que, no los más inteligentes, los más preparados para esas condiciones. No quiere decir que sea uno tonto, otro listo, no. Entonces, estas carreras igual. Esta carrera, cuando tu mente te dice que te vayas a tu casa, que está lloviendo y que te has perdido en medio de la montaña, porque lo que les pasa es que se pierden en medio de la montaña. Imagínate, en medio de, creo que era en Wisconsin, o sea, imagínate, en una redonda de 300 kilómetros son todos bosques. Tú estás perdido ahí en medio, tu cabeza lo que te dice es abandonar. Pues, claro, y la mayoría abandona. Hemos llegado prácticamente al final del programa y ¿tienes en mente alguna prueba en el futuro cercano? Bueno, a mí la mayor prueba de momento es la oposición, que es lo que más me interesa. Y claro, al final tú bien sabes que la oposición que yo estoy haciendo, las físicas no son fáciles. No, para nada. No son fáciles porque dentro de todos los cuerpos policiales son las que requieren una actitud física más elevada, tienes que estar mejor físicamente, más rajado, pero más potencia, es decir, son unas pruebas que engloban todo un poco la fuerza, la agilidad, la rapidez, la resistencia. Pues para mí es la prueba más difícil. El año pasado la pasé y este año la tengo que pasar otra vez. O sea, punto. A mí una carrera, es lo que te digo, yo puedo correr una carrera de 10 kilómetros, que la puedo correr, pero no es lo mismo correr una carrera de 10 kilómetros que correr 1 kilómetro de esa velocidad o hacer más de 10 dominadas. Es decir... Sí, hay algunas bestias que se hacen 22 seguidas, ¿eh? Sí. Muy bien. Veo, pues nada, espero que pases. De hecho, hablaremos para... Sí, hombre, no. Para ver cómo quedó tu próximo examen. Muchas gracias por compartir tu experiencia de la Maori y también por compartir esta nueva modalidad que has descubierto, que es liberadora a nivel mental, que es recorrer un espacio con nieve, que créeme, harás músculo de pierna, ¿no? De hecho, mañana tengo que ir he quedado para ir a hacer, correr, a hacer un trail. Pues... Está lloviendo, a ver si no llueve. Si no, llueve, no sé. Pero con la nieve cayendo, para que duela más. Hombre, eso debe estar guapo. Que yo soporto más el frío que el calor. Y creo que todo el mundo. El frío, con ropa lo puedes aguantar. El calor,
No, El jugador para correr la es lo carrera de peor. sables tiene que ser insoportable. Claro, por eso es todo mente, todo mente. Al final, tu mente es donde te guía. Lo sé, lo sé, lo sé. Bueno, vamos a despedirnos. ¿Quieres añadir algo? No, nada más. No. Y a todos ustedes espero que les haya gustado, les haya aportado algo y aceptamos un nuevo programa. Chao.